Así que, Julio, mira, son 7:05. ¿Te parece que ya partamos Sí, contigo? perfectamente. Y muchísimas gracias, Andrés, y a todos los del equipo. Eh, una manera de poder tener un encuentro, por lo menos eh, me ha pasado que en los últimos meses estos encuentros son virtuales, eh, y me han llenado de sorpresas muy gratas muchas veces hablar con gente literalmente de todo el mundo. O sea, no es una manera de decirlo. El otro día tuvimos una charla acá, teníamos gente de Saudi Arabia, de Corea, de China, en fin, del lado que ustedes quieran, habían participantes aquí. Y es interesante escuchar las inquietudes que hay en la Tierra, en general. En un momento histórico al que quiero referirme, que muchas veces en la transparencia del todos los días nos sentimos golpeados, pero yo creo que es importante tener una visión, una interpretación de lo que está ocurriendo, una mirada que nos permita transformar estas pruebas en escuela, en aprendizaje, y no simplemente en dolor y en malestar. Yo antes de comenzar quiero plantear algunas cositas en términos de cómo lo pensamos hacer. Primero, a mí me encanta escucharlos a ustedes y poder referirme a sus inquietudes, y por lo tanto, si yo les pido, si alguien quiere hablar, la palabra se la van a dar desde el control. ¿No es así, Andrés? Pues si no, podría ser que se arme un lío que muchos quieran al mismo tiempo hablar. Así Entonces, es. yo les digo que quiere hablar, ustedes levanten su mano y ya los va a llamar y vamos a poder conversar. Mi intención es realmente hacerme cargo de las inquietudes que ustedes tienen desde una perspectiva particular, que es la perspectiva de nuestra escuela, ¿no? Eh, y les voy a partir en palabras muy sencillas. Hoy en la Tierra hay un dolor, hay un desconcierto, que yo en más de 30 años que llevo haciendo lo que hago, y lo he hecho en muchos lugares de la Tierra, nunca lo había visto con la dimensión que lo estoy viendo hoy. Hoy es muy raro en mis conversaciones, en mis encuentros con gente, como digo, a través de los programas y como encuentros como el de ahora, que no aparezca en la Tierra, en los participantes, que no aparezca eso. Yo diría el desconcierto en muchos casos, pero por otra parte, muchísimo dolor. Y ese dolor lo tendemos a atribuir a cuestiones mías, particulares, únicas. A mí me está pasando esto. Y les quiero decir, y por favor escúchenme, yo no desprecio el hecho de que tengamos situaciones particulares difíciles en la vida de cada uno, pero hay algo que está pasando en el trasfondo en el que esas cosas ocurren, que si no las miramos, en vez de reflexionar, terminamos culpándonos, creyendo que hay algo erróneo en mí, que algo no me funciona. Yo les quiero decir que tenemos que agrandar esa mirada. Lo que está pasando es muy, muy trascendente. Entonces, voy a partir por lo siguiente. Cada tantos siglos en la Tierra ocurren transformaciones fundamentales de la mirada de los seres humanos de la existencia. La última gran transformación que tuvo la humanidad fue la que ocurre al término de la Edad Media, estamos hablando del siglo XVI, XVII, cuando toda la visión que los seres humanos teníamos de la existencia literalmente giró. No es una manera de hablar. Cosmológicamente, la Tierra empezó a moverse. El Sol dejó de girar alrededor de nosotros. Para decirles algo, piensen ustedes la inmensa, el significado, el remesón en el ser humano de que algo que es obvio, absolutamente obvio, como tantas cosas son obvias para nosotros hoy día, de repente giran y dejan de serlo. No solo eso, giró nuestro concepto de lo que es saber, literalmente. Saber antes era la expresión de la voz de los maestros.
de la voz de la religión, la voz de la Biblia. Saber se transforma en algo totalmente distinto. Se habla de hechos, de eventos y de pruebas sobre esos eventos. Nace la ciencia. Es una transformación gigantesca del saber humano. Y en esa transformación profunda que ocurre en ese momento, pasa algo que quiero decirles está en el corazón de todos nosotros, sin que necesariamente estemos conscientes de que eso está pasando. Me refiero a lo siguiente. Cuando parte este proceso de transformación gigantesco del saber humano, que entre paréntesis viene del nombre de la Iglesia, como era Copérnico, y les digo que cambia el concepto del saber, se explica la existencia, la vida, todo eso de una manera particular. Ahora todo se tiende a explicar desde un comienzo material. La conciencia humana es producto del cerebro. En fin, todo se va viendo en un específico modo. Partículas. La materia es la esencia. Y voy a decirlo con esta palabra, no en un sentido religioso, sino porque quiero abarcar un espacio gigantesco. El interior del ser humano, el alma humana. Y cuando digo esa palabra, me refiero a la conciencia, al propósito, al sentido, a las emociones. Todo eso queda en un lugar, queda desplazado del centro del saber. El saber se aboca a lo material y este otro lado queda restringido, queda como un espacio secundario. Se divide brutalmente, pero de una manera dramática, el saber en el interior y en el exterior. El exterior queda entregado a la ciencia. El interior originalmente se deja en manos de la religión. En ese momento, fundamentalmente en Europa, que ya estaba la Reforma, los sectores católicos y los sectores reformistas. Y ese abandono del saber del mundo interior, llevamos 5 siglos en él. 5 siglos. Y en este momento no podemos aguantarlo más. Tenemos tecnología para lo que queramos. Yo puedo comunicarme, como estoy comunicándome ahora con ustedes, a distancia, en países distintos, horarios distintos, eso lo podemos hacer. Pero que podamos encontrarnos en una conversación, no lo puede resolver, parece, la tecnología. Que podamos tocarnos el alma. Y ese abandono en el conocimiento humano del mundo interior es parte de una crisis que ya no puede más. Y como pasó en la Edad Media, ¿se acuerdan? La matanza de las mujeres que eran brujas porque sabían de una manera particular. En la Edad Media vienen los remesones de todo tipo. Surge esta nueva manera de mirar el mundo desde mucho dolor. Desde mucho dolor. Y nosotros estamos ahí. Y lo que vemos y los supuestos que tenemos sobre la existencia ahora nos parecen que son obvios y esa era gente ignorante. Punto. Como los va a pasar en la Tierra que dentro de unos siglos, unos años, no sé cuántos serán, el mundo va a ser mirado de otra manera y nosotros vamos a ser calificados por los que vienen como ignorantes, como los que no sabíamos. Amigos míos, en la escuela, donde quieran, desde la primaria hasta la universidad, ese mundo que les digo ha ido quedando en el abandono, un territorio secundario. Hay gente que por supuesto se mete en esos territorios, pero no es el corazón del saber de nuestro tiempo. Y hoy día lo vemos por todas partes. Lo vemos por todas partes. ¿Ustedes han visto las estadísticas de la depresión en la Tierra en este momento? ¿Saben que las cifras de la depresión comparadas en este instante con el
fin de la Segunda Guerra Mundial, la depresión ha crecido 12 veces, o sea, un 1200%. ¿Sabían que el suicidio juvenil se pegó un disparo gigantesco que es asombroso? ¿Por qué tanta drogadicción en la Tierra? Y si no nos atrevemos a enfrentar eso, eso nos va a pegar y nos va a pegar y nos va a pegar muy duro y ya nos empieza a pegar. Entonces, ¿cómo quiero conversar con ustedes, dialogar un ratito más con ustedes, partiendo de algunas premisas básicas? Miren, Einstein tenía una frase que yo la repito en todas partes porque para mí esa frasecita me abrió el mundo. Einstein decía, las crisis que hemos creado con un nivel de pensamiento, con un nivel de conciencia, no las podemos resolver con ese mismo nivel de pensamiento, con esa misma conciencia. Escuchen bien, por favor. Nos puede importar muchísimo querer resolver la crisis ecológica. Sin embargo, seguimos haciendo más de lo mismo porque seguimos viendo el mundo con los mismos ojos. Piénsenlo bien. Los supuestos básicos con que miramos nos dominan porque nos son invisibles a nosotros mismos. En otras palabras, si yo pregunto a una persona en la calle qué es saber, me va a mirar y dice, ¿cómo no va a saber lo que es saber? Es obvio. Sin embargo, el saber lo entendemos hoy de una manera que no tiene nada que ver como lo veíamos en la Edad Media o en el mundo clásico. Si le preguntamos a una persona cuál es la relevancia del mundo emocional, nos va a decir que el mundo emocional tiene un gran problema, que no nos deja pensar, nos deja ser precisos en nuestras elaboraciones. Y el pensamiento humano está presente en todo. Y la vida es inimaginable sin el mundo emotivo. Pero la dejamos, en el mejor de los casos, para la terapia. No forma parte de nuestro aprender. Por eso, este territorio, que yo les digo, yo he estado trabajando en este terreno y se le ha llamado coaching ontológico en particular. Yo les quiero decir, cualquier palabrita que queramos definir no tiene que ver exactamente al final con aquello que con nuestros estudiantes buscamos, con nuestros estudiantes abrimos. Y se los voy a decir usando las palabritas de Einstein. A nuestros estudiantes les decimos, mientras sigas viendo el mundo como lo estás viendo, vas a seguir haciendo más de lo mismo. Inevitablemente. ¿No se han dado cuenta ustedes, por ejemplo, en las peleas matrimoniales, las discusiones, que nos encontramos, sabemos y caemos en la misma pelea otra vez, la misma historia? ¿No se han dado cuenta en las discusiones? ¿Qué pasa? Bueno, si no cambiamos la mirada, estamos condenados a hacer más de lo mismo. Escúcheme bien, condenados. Pero los seres humanos raramente miramos nuestra mirada. Nosotros simplemente miramos, pero es raro que miremos nuestra mirada. Nosotros observamos, pero es raro que observemos el observador que somos. Entonces, ¿qué hacemos en nuestros programas? Fundamentalmente eso. ¿Cómo ir sacando de esa transparencia? Y yo por primera vez observo como observo. Y les quiero decir que si hay algo que en mi vida agradezco todos los días, es ser testigo de cómo le brillan los ojos a un ser humano en el momento que mira como mira. Ese asombro que ocurre cuando te das cuenta que esa es una mirada, pero nosotros la llamamos la realidad. Así son las cosas. Yo tuve la suerte, hace unos años atrás, fui a la selva en Ecuador y viví unos días, 2 semanas viví con el pueblo Shuar. Ellos no miran el mundo como nosotros. No digo mejor o peor, no lo miran para nada como lo vemos nosotros.
Y es tan fácil decir, son primitivos y son ignorantes y se nos acaba la historia. Sin embargo, esa mirada de ellos a mí me enseñó muchísimo. Porque la acepté con respeto, con total acogimiento. ¿Cómo quiere ser nuestra mirada en el mundo que viene? Porque la actual se nos agota, mis queridos amigos. Se nos agota. Yo puedo llamar a un amigo por este telefonito a la distancia. Eso no quiere decir que mi comunicación ha mejorado. Hay algo que añoramos, que deseamos profundamente, que es reencontrarnos. Cuando nosotros nacimos en una cultura, todos nacimos en una cierta cultura, ¿verdad? ¿Se han dado ustedes cuenta que tú aprendiste a hablar el idioma, en este caso el español, con un acento particular? Pero tú no sabías que estabas aprendiendo el español con un acento particular. El acento del español era transparente para ti. Un día, si te encontraste con gente que hablaba distinta o lo que fuera, te diste cuenta que hablabas con un acento. Antes el acento era transparente para ti. Lo mismo pasa con los supuestos de la existencia. Te los transmitieron a través de la cultura. Te dieron miles de respuestas para preguntas que tú nunca te habías hecho. ¿Y sabes lo que ocurrió? Tú recibiste esa respuesta, pero no las recibiste como respuesta. Las recibiste como así son las cosas. Y ahí vivimos. Lo que nosotros hacemos en nuestro programa es entrar en diálogos que nos permitan visitar algo que tiene una belleza que no se las puedo transmitir en este instante, pero es inmensa, que es darme cuenta que yo creí lo que yo veo, lo que yo escucho, lo que yo interpreto, yo creía que era parte de lo que así son las cosas, y no es más que una mirada que me permite hacer ciertas cosas, pero definitivamente no me permite hacer otras. Por eso yo los invito a que reflexionemos por un ratito en este poquito tiempo que tenemos juntos. Yo quiero decirles que ¿se acuerdan cuando empecé y les decía que estamos atrapados en una mirada? Lo que acabo de conversar tiene que ver con una mirada. El saber es tener respuestas. Esa es una mirada. Y ni nos damos cuenta, estamos atrapados en esa. Pero lo aprendí en el colegio desde el primer día que llegué. A mí nunca me pusieron buenas notas a mis preguntas. Y una cosa, hay miles de respuestas con las que vivimos. Nunca nos hicimos las preguntas. Heredamos respuestas para preguntas que nunca hicimos. Eso es una cultura, esa es una mirada del mundo. Y cuando este mundo nos empieza a ser absolutamente insuficiente, nos falta aire en esta tierra, donde vamos a tener que mirar, es empezar a mirar qué es aquello que heredamos, qué son esas respuestas en las que vivimos inmersos, esos presupuestos inconscientes que dirigen la mirada en la vida. Los vamos a tener que aprender a responder, a visitar. Y para visitarlos necesitamos espacios como el que estamos teniendo ahora. Nuestros programas son espacios para tener conversaciones que nuestra cultura no nos deja tener. Nuestros programas son espacios de encuentro. Nosotros le llamamos encuentros sagrados, no en el sentido religioso. Encontrarnos en el respeto, en la devoción, en la reverencia, en el asombro. Y esos espacios escasean brutalmente hoy día. Por eso cuando los invitamos a un programa nuestro, no los estamos invitando a que vamos a pasarle un libro y ahí subrayan las respuestas y al final hagan un examen. Créanme que más bien es lo opuesto a eso. Así que 2 cositas les quiero decir. Mi profunda gratitud
porque estén aquí. Y sé que hay gente de muchos países de la Tierra en este instante. Gracias a cada uno de ustedes. Quiero además decirles una cosa. No abandonen. No abandonen, por favor, esas inquietudes. Y no crean que esas inquietudes vienen porque algo está mal contigo, en el sentido de que algo, como que tienes un defecto personal. Esas preguntas están apareciendo, ¿saben por qué? Porque nos estamos encontrando con la insuficiencia de una mirada, con una insuficiencia de un entendimiento de la existencia. Cada tanto nos pasa en la humanidad. Esta vez está frente a frente a nosotros. Y el brote de todas estas cosas extrañas que estamos viendo en la Tierra tiene que ver con el revuelto que produce cuando ya no podemos seguir. Por eso que nuevamente les quiero dar las gracias, de corazón. No abandonen la ruta, de verdad que ni se les ocurra. Y una cosa, muchos de ustedes tienen hijos. Nuestros hijos, ¿se acuerdan? Cuando empiezan en casa, nos llenan de preguntas. No dejen que eso muera. Jueguen con las preguntas, agranden las preguntas. Pero por favor, no caigan en eso que no, tú ya debías saber, no entren en eso porque les generamos a los muchachos una profunda decepción de lo que es aprender. Gracias a todos. Todo mi cariño para ustedes. Y sé que a ninguna persona en este momento, en el grupo que estamos aquí, se puede engañar de que estamos viviendo en un mundo que mañana en la mañana todo va a cambiar. No es así. Vamos a tener por un tiempo pruebas grandes y vamos a tener que tener aprendizajes grandes. Así que buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé de dónde quiera que estén. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias a ti, Julio. Qué bonita la reflexión con la que nos deja. Se va a quedar gente, como tú ya sabes, siempre nos pasa con ganas de conversar. Y a todas aquellas personas que quieran volver a repasar esta conversación, nosotros la vamos a publicar en nuestras redes para que la puedan volver a mirar. Y les vamos a estar enviando información de nuevas conversaciones con Julio y con más de nuestros relatores en el programa, con la idea de aumentar esta reflexión, esta conversación e invitarlos a que se sumen a nuestra comunidad. Es una comunidad viva, es una comunidad sensible y como dice Julio, es muy importante que aprendamos a conversar, sobre todo hoy día. Así que les damos las gracias también, Julio, en nombre de acá, del equipo de Chile, también está el equipo de España, de Perú, lo veo por ahí, Colombia, en nombre de todos y todas las personas que están acá. Vi mensajes, Andrés, de Bolivia, de Perú, de Colombia, de España. Yo, ¿sabes? Lo único que les digo una cosa, es maravilloso que podamos encontrarnos y darnos cuenta de que lo que está pasando trasciende las fronteras. Es realmente un asunto mucho, mucho más grande. Pero sigamos creando espacios en donde podamos reflexionar juntos. Eso es fundamental. Muchas gracias, Julio. Y muchas gracias a todos y todas los que están acá. Nos estamos viendo. Chao. Felicidades a todos. Muchas gracias. Chao. Chao, chao. Chao.